Ahí regresarán. En un momento dado, cuando lleguemos por allá, mira, por donde estábamos a visitar el juego de pelota, lo vamos a ver las plataformas. Nos paramos ahí, hacemos una especie como de lugar de reunión. Ya que terminen de explicar aquel edificio, entonces ustedes van a tener unos minutos, unos 15 minutos para que vayan, tienen fotos y todo, y nos reunamos ahí para ir al siguiente punto. Entonces primero hacemos un recorrido histórico, digamos, ¿no? Después ya tenemos tiempo para que... Bueno, como eran autónomos, estos lugares, pues algunos de ellos eran utilizados para casas habitación, pero las casas habitación no estaban tan altas, no eran las pirámides mismas, ¿no? Las casas habitación eran construcciones de piedra, pero en la parte baja. Eran palacios, ¿no? Digo, comparado con los de hoy en día, que una casa en una colonia es muy grande, en aquel entonces pues no, eran pequeñas recamaritas, ¿no? Habitaciones muy... No había memorabilia, no tenías que poner ahí 50 espejos, no tenías que tener jacuzzi, no había baño dentro de las casas, entonces las casas eran solamente para dormir, ¿sí? Y entonces tenían unas pequeñas habitaciones muy, muy pequeñas. Bueno, en este caso no, estos son templos. Las ciudades mayas, principalmente el interior de la costa, eran ciudades dedicadas principalmente a la agricultura. De eso sobrevivían, de la agricultura. Maíz, calabaza, frijol y todo lo demás que podían recolectar. Muchos estaban favorecidos porque, por ejemplo, aquí hay mucha selva y hay muchas abejas, abejas mayas. Las abejas europeas las trajeron los europeos en el siglo XVI. Aquellas amarillas que tienen los aguijones y que pican re duro, esas no existían en América. La única abeja que existe en América es una chiquitita que se llama melipona, o también conocido con el nombre de abeja maya. Y esa abeja no tiene aguijón, ¿sí? Entonces no tenían que protegerse cada vez que iban a extraer la miel de las abejas. Entonces, bueno, se produce miel, pero el principal motivo de la construcción y sobrevivencia de la gente era el maíz, la calabaza y la agricultura, ¿de acuerdo? Entonces, la península de Yucatán tenemos un problema muy grave. Digo, hay estados como Chiapas que tienen tierra para la agricultura, metros de profundidad, Tabasco, Guatemala, el mismo Honduras, El Salvador, pero en la península de Yucatán tienes una tierra muy pequeñita. Abajo está la piedra caliza. Entonces, no hay ríos superficiales, no hay montañas, no hay arroyos, no hay presas, no hay absolutamente nada de agua superficial. Entonces, para el maya era un reto el tratar de irrigar los campos sin tener esa ventaja que las ciudades allá tenían. Otro problema es que tienes tierra poquita, ¿sí? Y entonces, vamos a suponer que aquí vive la clase alta, aquí vive la clase media y aquí vive la clase baja. Afuera venían los campos de agricultura, ¿sí? No en una forma circular, pero ahí eran amorfas. Y eso estaba dividido en 7 lotes, ¿sí? No sé si hay 7, el 1, 2, 3. Entonces este año trabajas aquí. Le plantas maíz, calabaza y frijol. ¿Cómo lo plantas? Utilizas un palo que tiene una punta de este tamaño, así como unos 10 centímetros de punta, y buscas dónde está la profundidad mayor. Esta es una buena tierra que hay profundidad, pero acá no hay, ¿sí? Pero con un palo yo puedo determinar dónde está, ¿sí? Cuando lo encuentre, hago el hueco. Y en el mismo agujero voy a meter maíz, calabaza y frijol juntos. El primero que germina es el maíz, crece derechito con sus hojitas. El segundo que va germinando es el frijol, y el frijol se va enredando en el maíz. Y el tercero que germina es la calabaza, que se extiende en el piso, y las hojas de calabaza van a evitar que el sol seque la tierra y que permanezca más humedad, ¿sí? No solo eso, el maíz absorbe proteína mientras la calabaza la tira, entonces se forma un balance. Sin embargo, el próximo año yo tengo que irme acá para darle oportunidad a esta tierra que descanse. El próximo año acá, el próximo año hasta el séptimo, vuelvo a regresar al mismo lugar. ¿Sí me explico? El problema es cuando el crecimiento de la población es desmesurado, yo voy a tener que ponerle más espacios para más productos. No sé si me expliqué. ¿Sí? Entonces, en vez de tener 7 periodos, voy a tener 4. Y si la población sigue siguiendo, voy a tener 3. Y voy a tener 2 y al final de cuentas ya la tierra ya no me da, ya la maté. Porque vas a sembrar tanto que la tierra le vas a absorber toda su proteína. Y eso es lo que lo obliga a abandonar los centros ceremoniales, ¿sí? Pero bueno, antes de que vayamos más allá adelante. Si esta zona es agricultora
y dependen exclusivamente de la época de lluvia, les pregunto, ¿cuáles de las deidades más importantes van a adorar? A la lluvia, ya se los dije. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿No? ¿A cuál van a adorar más? A la lluvia. ¿Cuál será el segundo más importante? El sol. ¿Cuál es el otro? La tierra. ¿Cuál es el otro? Las semillas. ¿Cuál es el otro? La fertilidad. Un agricultor sabe que esas son las 5 fórmulas, 5 elementos para una forma de agricultura. Entonces, cuando construyes un templo y un edificio, vas a construir el edificio con representaciones de cualquiera de esos elementos, ¿me explico? Pero era mucho más importante tener un edificio que juntara y amalgamara, o sea, que vas a fusionar los 5 en uno, en un templo, tienes los 5 y los vas a adorar a uno o a los 5 de una forma, ¿sí? A la vez, ¿me explico? Entonces, sabemos que los mayas pensaban que el mundo estaba dividido en 3 mundos. El mundo de los dioses, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos aquí en medio. Allá tenemos el dios del sol y de la lluvia, pero acá abajo tenemos el dios de la tierra y la fertilidad, ¿sí? Y entonces yo quiero que estos se junten con estos, para que al amalgamarlos, al ponerlos en armonía, los 5, ¿qué me van a dar a mí? Vida, ¿sí? Es una fórmula sencilla. Si yo tengo suficiente lluvia, no mucha. Si tengo sol, no mucho. Si tengo buena tierra, no mucha. Si tengo buena fertilidad, tampoco exagerando, voy a tener buenos productos, que es maíz, calabaza y frijol, y que eventualmente me va a abastecer de alimento y nutrimento. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, cuando ese edificio es construido, se construye para adorar al dios de la lluvia, al dios del sol y a todos esos dioses que les estoy mencionando. Ahorita vamos a pasar para que vayan a ver ese. Pero el edificio tiene una cosa maravillosa, que es una construcción hecha principalmente con una orientación hacia el norte. ¿Qué relación tiene esto? Bueno, esperemos que lo entendamos, ¿no? Entonces, si yo quiero orientar mi edificio hacia el norte, pues tengo que agarrar una referencia. Esa nube no me sirve, ese árbol pues al rato se muere, tampoco me va a servir. Entonces, ¿qué puedo encontrar en el norte que sea una referencia fuerte? Una estrella que se llama estrella polar. El sol tampoco, porque el sol anda de un lado para otro. La Vía Láctea igual. El cinturón de Orión menos, porque hoy está aquí, el próximo año está por acá. Entonces, pero una estrella que siempre está fija en una posición se llama la estrella polar, que es la estrella del norte. Y entonces solo tengo que esperar que salga la estrella en la noche, y entonces voy a poner un palito acá, y voy a poner otro palito acá, y voy a alinearlos. ¿Sí me explico? Alinearlos con el... Entonces tengo mi punto norte-sur, ¿sí? Esta cuerda que hice para poder, la voy a tirar a la mitad y entonces encontrar el centro, y entonces voy a amarrar a mi paraguas esa y voy a hacer un círculo perfecto, ¿sí? Después mediré de aquí a acá de una forma semicircular, encontrando la media, y entonces se lo estoy tratando de explicar mucho más sencillo, ¿no? Esto es más complejo de lo que aparenta ser. Y entonces uno estos puntos formando un triángulo perfecto, o uno otros puntos formando otro triángulo isósceles, y en total tengo un cuadrado, ¿sí? Ahora lo único que necesito es hacer lo mismo, pero voy a hacer mi círculo un poco más pequeño, y entonces ese círculo vendrá acá, ¿sí? Y entonces tiraré mis mediciones, mis triángulos, y entonces tengo un cuadrado más pequeño, hago mi otro círculo más pequeño, ¿sí? Y entonces tengo... Esas son las plataformas por las cuales ese edificio está construido en círculos concéntricos. Tenemos 9 plataformas, 9 círculos. Si hablamos de 9, tiene una relación con el inframundo. Entonces los arquitectos y los reyes, la dinastía gobernante en ese instante, dijo, voy a transferir mi nivel donde se encuentran los vivos, lo voy a transferir abajo y voy a subir el nivel. Entonces esto pasa a ser lo que llamamos el axis mundis, o el centro del mundo. Pero al mover yo mi nivel, pongo a los humanos abajo, subo al inframundo, y el inframundo y el cielo están conectados directamente sin nosotros estar en medio obstaculizando. ¿Sí me explico? Un poco raro, ¿no? Pero ahí está la explicación. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es que para ellos era mucho más fácil
subir sin ser sacrificados a una pirámide y desde ahí tienen a los dioses hacia arriba y hacia abajo, están parados encima del inframundo, ¿sí? Y entonces el edificio pasa a ser una representación astronómica, arquitectónica perfecta, círculos concéntricos cuadrados perfectos, con una altura de 90 pies, que son 30 metros, y con una base de 55 metros, ¿sí? Y que está a 4 lados iguales. Este edificio tiene 91 escalones por escalinata. Si le sumas 91 más 91 más 91 más 91 te da un total de 364, ¿sí? 364 más un escalón arriba, 365. Un escalón por cada día del año, una escalinata por cada estación del año, una escalinata por cada punto cardinal. Si los mayas pensaban que la Tierra era plana y era el centro del universo, cuando tú estabas arriba estabas dominando los 4 puntos cardinales del universo, ¿me explico? Entonces, el estar elevado en una selva tropical que tiene solo 30 metros de altura máxima, entonces tú estás por encima de eso o estás a la altura de eso, tendrás una vista inmejorable, ¿sí? Y eso te va a dar la posición para poder medir los tiempos y las posiciones de la luna, el sol, Venus, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuándo era importante para ellos saber cuándo va a llover? ¿Sí? Entonces el edificio tiene un reflejo bien interesante. Aquí en la parte de abajo donde está mi dedo se ve la cabeza de una serpiente. Y en una forma diagonal hacia arriba se ve el cuerpo de la serpiente en forma de luz y sombra. ¿Sí? Parece como un trabalenguas o rompecabezas lo que le estoy diciendo. Este guía de estar marihuano. ¿Quién sabe qué tanto está diciendo? No lo entiendo. La cabeza de la serpiente, el cuerpo serpente. ¿Sí? Aquí tenemos la cabeza de la serpiente, el cuerpo serpente. ¿Sí? Y esto no sucede todos los días. ¿Sí lo viste? Esto no sucede todos los días. ¿Saben cuándo sucede? El 21 de marzo, el 21 de septiembre. El 21 de marzo, el comienzo de la agricultura. El 21 de septiembre, la cosecha. Entonces, si esta deidad que se llama Quetzalcóatl para los aztecas, ¿algunos de ustedes conocen el pájaro Quetzal? ¿Lo han visto en fotos? Sí, en fotos. El pájaro Quetzal es maravilloso. ¿Bien? Este es el pájaro Quetzal. Vean, Qué lindo. vean la cola. El Salvador es el pájaro nacional. Digo, en Guatemala, perdón. En Guatemala es el pájaro nacional. Este es el mismo pájaro. Noten algo interesante, no tiene los mismos colores, tiene plumas azules, amarillas, verdes, pero tiene una cola impresionante y lo más importante, ¿de qué color es su pecho? De un rojo sangre, ¿sí? Las plumas cambiarán de color, pero el pecho se queda igual, pecho rojo de sangre. Vean, este tiene la cabeza azul, ¿sí? Y este tiene la cabeza verde. Solo los machos tienen esta colota. Esta colota llega a medir 1,5 metros. El pajarito es una cosita, ¿eh? De repente tienes una cola de 1,5 metros. Cuando el pájaro vuela en época de celo. ¿Cuándo entran los animales en celo? ¿Alguien sabe? ¿Y primavera cuándo es? 21 de marzo, el precio de la primavera. Entonces los animales entran en celo, principalmente estos pájaros en la antigüedad, pues hacen un sonido muy chistoso, hacen así, tiu tiu, tiu tiu, y entonces un pájaro por allá, tiu tiu, y otro por acá, tiu, y entonces oyes a todos los pájaros que inundan el sonido de la selva. Desgraciadamente en Yucatán está extinto, ya no hay, solamente se encuentran en Guatemala, en El Salvador un poquito, en Honduras muy poquitos, en Chiapas, México y Tabasco muy poquititos. La mayoría están ahorita pero están en peligro de extinción. Es un pájaro que se le extinguió. Imagínense, ustedes han escuchado hablar de un penacho. Penacho es ese sombrero de plumas. Un penacho de Moctezuma que estaba hecho exclusivamente de plumas de quetzal y que ahora se encuentra en Austria. En la zona de allá de México no existen quetzales. Allá hay muchas águilas y otros animales, pericos. Aquí es donde existen los quetzales, ¿me explico? ¿A qué lleva todo esto? Este pájaro el 21 de marzo empieza a anunciar la lluvia viene. Si él canta junto con muchos, va a venir mucho alimento, mucha vida, ¿sí? Pero si el pájaro canta uno por allá y otro por acá y otro acá, a lo mejor nada más 2 o 3 andan, sí, así, buscando pareja,
quiere decir que la misma naturaleza está nivelando. Esta no es una época buena, entonces solamente algunos entran en celo, los más fuertes. Los más debiluchos dicen, pues me espero para cuando esté todo tranquilo y entonces le entro yo a la fiesta, ¿no? Mientras tanto no le voy a entrar a la fiesta, ¿por qué? Porque no va a haber abundancia. Y entonces era otra señal. Aparte de que el Sol, la Luna, Venus deben de estar en un alineamiento, una posición perfecta, también la naturaleza, los pájaros y todo eso, ¿no? Entonces ellos dan la casualidad que construyen esto y la escalinata, cuando aplaudes enfrente, te da un sonido como el pajarito quetzal. ¿Cómo se llama para ese mismo pájaro en lengua maya de Yucateca? Se dice cuculca. Cuculcán. Cu quiere decir Dios, Kul quiere decir plumas, Can quiere decir serpientes. Serpiente. Dios, pluma, serpiente. Bueno, serpiente emplumada, tan sencillo, Cuculcán. Entonces el nombre de ese edificio se llama el Castillo de Cuculcán. Todos esos simbolismos que tiene, no solo el simbolismo astronómico, matemático, ritual, religioso, sino también tiene el simbolismo político, porque tú estás desarrollando un milagro para las clases bajas. ¿Quién trabaja la tierra? ¿Yo? No. Yo sí sé que va a llegar la primavera porque no necesito el edificio que me lo diga, ¿sí? Yo sí sé que va a llegar porque yo sé las posiciones del sol. A lo mejor la clase baja dice, pues ya anda el sol por ahí, va a empezar la agricultura. Pero si la clase baja es invitada la única vez que puedan venir y de repente ven esa serpiente descender y escuchan el sonido del quetzal, tú, 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 y encuentran a bailarines en las plataformas con cascabeles haciendo el sonido como si fuera una cascabel, eso los va a motivar y estimular para el trabajo. Gente que no tenía salarios, que no tenía bonos, que no tenía comisiones, que no tenía viajes a Cancún con la secretaria, que no tenían absolutamente ningún incentivo. ¿Qué incentivo tenían? El milagro que les han desarrollado. La misma clase alta pensaba que esto era un milagro, que sus antecesores tenían el toque de Dios para poder construir un edificio con estas características. Pero el edificio está ajustado para poder ver estos efectos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Ahorita que ya se puso la luna, las nubes, vamos a empezar a ver y vamos a tomar unas fotos. ¿Qué les parece? Venga. No vamos a movernos mucho más, chicos, aquí, porque estamos en el centro de la escalinata. Yo voy a aplaudir, pero no se va a oír el aplauso. ¿Me detienes esto? Pues está todos muy lejos, tendrían que estar más cerca, pero pongan tantito el oído así medio ahí va el sonido, escuchen. ¿Oyen? Sí, se escucha. Como si fuera un gatito. ¡Yu, yu! Se necesitan 91 escalones, se necesita una entrada allá en el centro. La entrada en el centro te va a dar esa física, la cual tienen los estadios, anfiteatros al aire libre, que no necesitas micrófono. Eso te da la amplitud, el sonido y la reverberancia, ¿sí? La acústica que tiene. Pero vean ustedes que la entrada está en el centro de la escalinata. Arriba se encuentra el dios de la lluvia. ¿Sí lo ven? Arriba de la entrada hay un panel con el dios de la lluvia. Si no lo ven, díganme porque pues es lo más importante. ¿No lo ves? ¿Ves la entrada arriba? Luego arriba hay una cara. Ah, ya Los sí. ojos, nariz y boca. Sí. Bueno, ese es el dios de la lluvia. Okay. Pero el dios de la lluvia está chueco, está como para un lado. Sí. Pues en realidad el dios de la lluvia está bien porque está centrado en relación al muro de arriba. Lo que está movido Es el de abajo. la entrada, La entrada. para que nos dé ese efecto, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el edificio arriba está medio corrido hacia la derecha, por eso se ve un espacio hacia la izquierda. ¿Ah? Ahora estamos aquí, vean, estamos al centro, bueno, de perdida yo estoy en el centro de escalinata. Del lado izquierdo se ve la escalinata que asoma entre Sí. los huecos Sí. de las plataformas, se ve la escalinata del lado derecho. ¿Sí lo ven? El cuerpo de la serpiente. Ahora vean del lado derecho, no se ve nada. Ajá. Si está la escalinata Sí. restaurada, pero no se ve. ¿Por qué? Porque ellos sacaron la escalinata del norte hacia el norte para que pudiera hacerse el efecto de De esa la sombra. serpiente. Si no lo hubieran sacado no se podía ver. Entonces ellos conocieron e hicieron a propósito ese evento. ¿Sí? Se llama Cuculcán y el Castillo de Cuculcán. ¿Alguna pregunta? Wow.
¿Cómo es que? Chichén Itzá significa chi, boca, chen, pozo, itz, brujo, sa, agua. Entonces es boca del pozo de los brujos del agua. Ah, pero mira lo que él dice, cómo lo va subiendo, ¿no? Lo va formando. Ellos utilizaban, estoy explicando un poquito el juego porque aquí hay sombra, ya no hay. Ellos utilizaban su cadera, una protección en el codo, protecciones en la rodilla, en los pies, en la cabeza, y golpeaban una pelota que está hecha de caucho que mide 10 a 12 centímetros de diámetro y que tiene un peso de 3,5 kilos promedio. Había unas de 3 kilos, otras de 4, pero 3,5 estamos hablando, un buen promedio. Pero al ser vulcanizada, al ser tratada, pues va a rebotar, es elástica, rebota. Los mayas inventaron la vulcanización del hule 1600 años antes que el señor Goodrich inventara los neumáticos. Fíjate. Pero bueno, obviamente no, los Goodrich los mayas no influyeron en él. ¿Está bonito? Bueno, entonces, este juego se jugaba por muchas formas. Podía ser jugado por, vamos a decir, por cuestión religiosa, para pedir lluvia. Podía ser jugado, sí, ya se acuerdan que les dije que acá están los límites de la ciudad, aquí están los campos de agricultura, los campos, todo eso, ¿no? Pero sus vecinos enfrente, los de Ucobá, los de acá de Valladolid, que se llama Saquí, los de Balam, los de acá que tenemos por acá que son Tijó, que es Mérida, por los de acá que están Uxmal, por los de acá de Maní, etcétera, etcétera. Todos los vecinos en los alrededores tenían las mismas necesidades que los mayas de Chichén Itzá, que era cazar, pescar, recolectar madera, todas esas necesidades, ¿sí? Pero en algún momento dado, esas fronteras se unían unas a otras o inclusive rebasaban, invadían, ¿me explico? Y entonces, para poder controlar una guerra, decían, vamos a jugarnos un juego de pelota, ¿sí? Otra, si por ejemplo yo me voy a casar con la princesa de allá, pero el príncipe de allá está también enamorado de ella, pues vamos a jugar un juego de pelota y el ganador gana a la princesa y el perdedor pierde la cabeza, porque al final del juego le cortaban la cabeza. Entonces tenemos paganos y tenemos religiosos rituales, ¿sí? Pero en todos ellos uno perdía la cabeza decapitados. ¿Y cómo lo sé yo? Pues la verdad lo único que los arqueólogos han encontrado son las cabezas de los decapitados. ¿Cómo pueden ellos saber? Pues por los forenses hacen investigaciones y dicen, este es el que sacrificaba, este no. ¿Sí me explico? Entonces, pues,